Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar estas jornadas con una ponencia muy interesante. La donación en asistolia, o conocida también a corazón parado. ¿Qué es y qué significa? Como todos sabemos, los datos de donación y trasplante en España son muy buenos, pero aún así, con todo lo buenos que son, no son suficientes. Siguen haciendo falta donaciones. Ha sido necesario desarrollar alternativas o técnicas alternativas para donación y trasplante, como la donación en asistolia. Esta ponencia es de máximo interés para todos los que estamos presentes, pues gracias a técnicas como esta se siguen salvando vidas y podemos seguir manteniendo las buenas cifras de donación y trasplante que tenemos en nuestro país. Esta ponencia o conferencia inaugural correrá a cargo de la doctora doña Beatriz Domínguez Gil. Es nefróloga y doctora en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Se unió al equipo de la Organización de Trasplantes, ONT, en noviembre del 2016 y es directora general de la Organización Nacional de Trasplantes desde mayo de este mismo año. En los últimos años ha trabajado fundamentalmente en cooperación internacional a través de organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, la Unión Europea y el Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, promoviendo el desarrollo de iniciativas encaminadas a aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante, mejorar la calidad y seguridad de las sustancias de origen humano para el uso clínico y erradicar el tráfico de órganos y el turismo y el de trasplante. A nivel nacional ha participado en los proyectos que más impacto han tenido en los últimos años, en el aumento de la disponibilidad de órganos para trasplante en nuestro país, como el Plan para el Fomento de la Donación en Asistolia, el proyecto de cuidados intensivos orientados a la donación y el proyecto ACOR España. Beatriz Domínguez Gil es presidenta del Red de Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y Chair Comité de Trasplante del Consejo Europa. Es presidenta previa de la Organización Europea de Donación y Coordinación de Trasplante, EDCO. Consejera por Europa de la Sociedad Internacional de Trasplante y vocal electo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Trasplante, SET. Es miembro del grupo ejecutivo del Grupo Custodio de la Declaración de Estambul contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplante, como hemos dicho antes. Plataforma profesional que promueve prácticas éticas y combate actividades ilícitas en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos a nivel global. Además, algunos de los presentes, entre los que me cuento, tuvimos la suerte de ser trasplantados cuando ella ejercía como nefróloga en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y desde su llegada a la Organización Nacional de Trasplantes, en la estructura ha creado de estructura propia autónoma a la ONT, dotada de rango de dirección general. Doctora Beatriz Domínguez, cuando quiera. Muchas gracias por su amable introducción. Lo único es que llevo desde el 2006, no desde el 2016. Lo digo porque he sido parte de la Organización Nacional de Trasplantes durante mucho tiempo. Me ha tocado hablar de un tema que sé que es de enorme importancia para ustedes y que aparentemente cuando me dieron el título digo, bueno, es fácil, ¿qué es la donación en asistolia y qué significa? Pero cuando hay que explicarlo a una persona que no pertenece al ámbito directamente del trasplante, la cosa se complica. Explicar las cosas para que se entiendan a todos los niveles resulta ciertamente complejo. Yo voy a hacerlo lo mejor posible, pero no duden posteriormente en abordarme si queda alguna duda por resolver. Me voy a referir en primer lugar a marzo de 2010, a la consulta global, la tercera consulta global de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar en nuestro país, en Madrid, y que dio lugar a lo que llamamos la Resolución de Madrid en materia de donación y trasplantes. Es muy importante que entendamos el marco en el que se desarrolla la donación en asistolia en España,
Pues bien, en esta resolución se decía que los países tienen que trabajar por lograr la autosuficiencia en trasplante, es decir, cubrir las necesidades de trasplante de sus pacientes utilizando recursos, donantes y órganos de su propia población. Cada gobierno tiene que responsabilizarse de sus propios pacientes. Y esto lo tiene que hacer desarrollando la donación de personas fallecidas hasta su máximo potencial terapéutico, tanto si fallecen en muerte encefálica como si esos donantes lo hacen por criterios circulatorios, y ahora hablaremos de lo que es eso, como potenciar la donación de vivo, pero siempre asegurando la protección integral del donante vivo. Por lo tanto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dio un mandato de desarrollar la donación hasta su máximo potencial terapéutico. Pero la Resolución de Madrid, y luego imitada por otros organismos internacionales como el Consejo de Europa y documentos de diferentes sociedades científicas, tanto a nivel nacional e internacional, habla de la donación desde una perspectiva totalmente diferente, que es la de la persona que fallece o va a fallecer en condiciones de ser donante de órganos. Y nos dice que la donación tiene que formar parte integral de los cuidados al final de la vida, y por lo tanto que el profesional que atiende a un paciente que ha fallecido o va a fallecer en condiciones de ser donante de órganos tiene la responsabilidad de explorar si esa persona deseaba o no ser donante de órganos, en el beneficio de ese paciente que fallece, que tiene el derecho de expresar sus valores y principios morales incluso en el momento del fallecimiento. Fíjense que entonces la donación de órganos ya no solamente se enfoca desde la necesidad del trasplante por parte de los pacientes, que por supuesto son ustedes el leitmotiv de la donación, pero desde la perspectiva del derecho de la persona que fallece de ser donante de órganos si así lo necesita y si así lo quiere. Por lo tanto, es una doble visión de la donación que es importante que entiendan para comprender la decisión de potenciar la donación en asistolia en nuestro país desde ambas perspectivas. ¿Qué es la donación en asistolia? Esta es la parte más difícil de la charla. Tenemos que hablar de muerte. Y es importante entender que lo único que nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros, personas, lo único que es insustituible, irreemplazable, es nuestro cerebro. Es decir, la muerte en realidad consiste en la pérdida irreversible de las funciones cerebrales. El resto de nuestros órganos son reemplazables de una u otra manera, pero el cerebro no lo es. Si perdemos el cerebro, dejamos de ser nosotros, dejamos de tener nuestra integración como personas y eso es lo que marca el fallecimiento de cualquier persona. Ahora, esta situación se puede llegar de dos formas diferentes. Por una parte, podemos hablar de muerte diagnosticada por criterios neurológicos. La muerte es la misma, pero los criterios que nos permiten diagnosticar el fallecimiento son diferentes. Vamos a hablar de dos tipos: la muerte diagnosticada por criterios neurológicos o lo que llamamos la muerte encefálica. Bueno, pues en esta situación se produce por diferentes motivos un daño cerebral devastador. Por ejemplo, en este escáner ven ustedes una hemorragia cerebral masiva con desviación de línea media y con datos evidentes de hipertensión intracraneal. Se produce una lesión cerebral primaria de diferentes orígenes que suele acompañarse no solamente de destrucción neuronal, sino de una inflamación progresiva del cerebro que no se puede expandir porque tenemos el cráneo, tenemos una estructura ósea que limita esa inflamación. Y llega un momento en que la sangre que bombea al corazón no puede, por ese aumento de la presión intracraneal, entrar en el cerebro. Bueno, pues esto es la muerte cerebral, es un daño cerebral que se produce de tal magnitud en el cerebro que mata al individuo, a la persona. Bien, si una persona se convierte en donante después de fallecer en estas circunstancias, hablaríamos de una donación en muerte encefálica o una donación a corazón latiente. Es decir, cuando vamos a la extracción de órganos, ese cerebro está muerto, pero esos órganos están preservados con sangre oxigenada, porque este corazón sigue bombeando sangre oxigenada al resto de los cuerpos, al resto del cuerpo y, por lo tanto, a los órganos que son potencialmente trasplantables. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues podemos también diagnosticar a una persona como fallecido, y esta es la forma más habitual de fallecimiento.
Fíjense ustedes que en un hospital aproximadamente un 1% de las personas fallecen en muerte encefálica. El resto de los fallecimientos que se producen dentro y fuera del hospital se producen en un contexto completamente diferente, que es la muerte diagnosticada por criterios circulatorios. Bueno, pues en este caso lo que ocurre es que se produce una parada cardiorrespiratoria, se para el corazón por diferentes motivos, luego veremos los diferentes motivos que son, hasta el punto de que se deja de perfundir sangre al cerebro, de tal forma que después de que pasa cierto tiempo sin bombear sangre al cerebro, en realidad lo que perdemos finalmente es el cerebro, que es lo que nos hace únicos e insustituibles y personas. Por lo tanto, al final el resultado es el mismo, pero el mecanismo es diferente. Si se produce la donación en este contexto, hablamos de una donación en asistolia o donación a corazón parado. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la situación anterior? Pues que en este momento ni el cerebro ni el resto de los órganos están siendo perfundidos con sangre, porque el corazón ya no está bombeando sangre oxigenada. Y por lo tanto esos órganos potencialmente empiezan a deteriorarse y pueden deteriorarse hasta tal punto que no podrían ser utilizados para trasplante. Por lo tanto, a ninguno se nos escapa que es un proceso de donación más complejo y que lucha contra el tiempo. Bien, en el año 95 se desarrolló en Maastricht, en la ciudad holandesa de Maastricht, la primera conferencia internacional sobre donación en asistolia. Fue una conferencia importante porque fue capaz de clasificar a estas últimas personas, aquellas personas que fallecían por criterios circulatorios y que se transformaban en donantes de órganos, en diferentes tipos de donantes en asistolia en función de cuáles eran las circunstancias en las que se producía esa parada cardiorrespiratoria que precedía la muerte. De las 4 categorías de la clasificación de Maastricht, solo vamos a hablar de 2, que son las fundamentales en nuestro país. La donación en asistolia tipo 2 o donación en asistolia no controlada, y esto se lo tienen que quedar porque si no se van a perder el resto de la charla. Donación en asistolia tipo 2 o no controlada es la donación a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria que se trata de reanimar, se hace reanimación cardiopulmonar, pero esta es infructuosa, no consigue reanimar a esa persona. Y la donación en asistolia tipo 3 o controlada es un tipo de donación en asistolia completamente diferente y que responde al avance de los cuidados intensivos. Nosotros podemos tratar a una persona generalmente con daño cerebral catastrófico, devastador, hasta un punto en el que ya se considera que no merece la pena continuar por la situación de gravedad y por la situación clínica del paciente. El tratamiento que le estamos aplicando ya no va a conseguir el objetivo al que iba destinado. Y en esta situación se toma la decisión de limitar medidas de soporte vital y el paciente fallecerá por una parada circulatoria finalmente. Es decir, son personas que fallecen tras una limitación de tratamiento de soporte vital porque ya se ha considerado que ese tratamiento es fútil, no persigue el beneficio clínico del paciente. ¿Bien? ¿Sí? Donación en asistolia tipo 2 o no controlada, donación en asistolia tipo 3 o controlada. Bueno, esto es un poco complejo, pero voy a intentar hacerlo sencillo. Este es el proceso de una donación en asistolia no controlada. Fíjense ustedes que empezamos con una persona que normalmente sufre una parada cardiorrespiratoria en el ámbito extrahospitalario, en la calle, y se avisa rápidamente al servicio de emergencias extrahospitalario que tiene que acudir corriendo a aplicar una resucitación cardiopulmonar avanzada que persigue reanimar a ese paciente, salvar su vida. Si esa resucitación cardiopulmonar resulta infructuosa, no se consigue reanimar a ese paciente y ese paciente cumple determinados criterios, se notifica al hospital, a un determinado hospital, con un programa de donación en asistolia no controlada. El paciente tiene que ser aceptado como potencial donante por la coordinación de trasplantes. Y una vez llega al hospital, se continúan maniobras de cardiocompresión y ventilación mecánica, será en el hospital donde se diagnostique el fallecimiento de esa persona por los criterios circulatorios que antes comentábamos. ¿Qué pasa? Que los órganos rápidamente dejan de estar perfundidos, como decíamos antes. Para conservarlos hasta que podamos extraerlos, se aplican una serie de maniobras de preservación dentro del cadáver,
mientras se completa la autorización, el consentimiento de la familia y se puede llegar a la extracción de órganos. Bien, este proceso es completamente diferente del otro, el de donación en asistolia controlada. Nos encontramos ante un paciente con un daño cerebral catastrófico, devastador. Se toma la decisión de limitar tratamiento de soporte vital de forma totalmente ajena e independiente a la posibilidad de donación, y si se toma esa decisión, posteriormente se avisa al coordinador de trasplante, que explora con la familia si esa persona deseaba ser donante de órganos. En tal caso, se acomoda el tiempo y el espacio de la limitación para poder llevar a cabo el proceso de donación. Entonces, una vez se lleva a cabo la limitación, después de la parada circulatoria se diagnostica la muerte. Esto exige 5 minutos de observación de que ese corazón no late y esa persona no respira antes de llevar a cabo el diagnóstico de fallecimiento, y después hay 2 opciones: o se extraen rápidamente los órganos, que si no se deteriorarían, o igualmente que en el proceso anterior, se preservan órganos dentro del cadáver con una serie de estrategias que luego les comentaré muy brevemente para posteriormente llevar a cabo la extracción de órganos. Bueno, eso era la parte complicada. Yo creo que el resto será más sencillo. Pero recuerden, tipo 2, no controlada, un paciente que sufre una parada respiratoria en la calle, súbita, es una persona aparentemente sana, no se espera que vaya a pararse, pero desarrolla una arritmia, un infarto y no se le consigue reanimar. Ese es el donante tipo 2, o no controlado. Y en la donación tipo 3 hablamos de un paciente que está en una UCI, que está siendo tratado para su curación por una lesión cerebral devastadora, pero en un momento determinado se decide parar por la situación de gravedad clínica. Por lo tanto, 2 contextos completamente diferentes. ¿Cuál es la historia de la donación en asistolia en el mundo? Pues fíjense ustedes que los primeros trasplantes de órganos se realizaron de estos donantes, no se realizaron de personas que hubieran fallecido en situación de muerte encefálica, porque es que simplemente no estaba descrita, entre otras cosas porque no había habido tal avance en la medicina intensiva que permitiera incluso plantearse que alguien falleciera en esta situación de muerte encefálica. Y fíjense ustedes, en los primeros trasplantes se hicieron en asistolia, que hasta el primer trasplante cardíaco, el corazón, de Christian Barnard en el año 67 fue obtenido de un donante, de una persona que había sido diagnosticada fallecida por criterios circulatorios. Por lo tanto, los primeros trasplantes se hacían con este tipo de órganos, pero eran unos órganos que funcionaban muy mal, probablemente por esos insultos, por esa falta de perfusión, no daban buenos resultados, y además estábamos en aquella época en la era preciclosporina, por lo tanto, los resultados no eran adecuados. En el año 68 se describe por primera vez por el Comité de Harvard los criterios de muerte encefálica. Por lo tanto, esto abre una nueva vía a la donación de órganos, se olvida la donación en asistolia, que daba malos resultados, y según se empiezan a aceptar estos criterios de muerte encefálica por diferentes países del mundo, la donación de órganos fundamentalmente se realiza a partir de personas que fallecen en muerte encefálica. Fíjense ustedes que en nuestro país se habla de muerte encefálica por primera vez en la Ley de Trasplante del año 1979. Y en la década de los 90, los avances técnicos y la necesidad de órganos para trasplantes hacen que se reanude el interés por la donación en asistolia. Quizá estábamos en una situación mejor para conseguir que estos órganos funcionen. Y es que, les repito, que es mucho más frecuente que cualquiera de nosotros fallezca por parada cardiorrespiratoria que no en muerte encefálica. Por lo tanto, abre unas posibilidades enormes. ¿Cuál es la historia de la donación en asistolia en nuestro país? Pues fíjense ustedes, la donación en asistolia en España clásica era la donación en asistolia no controlada, la tipo 2, la de la parada en la calle no esperada. Hemos sido absolutos pioneros en este tipo de donación, y es un tipo de programa que se ha intentado imitar en diferentes países del mundo con variable éxito. Por ejemplo, Francia en el 2006 inició su propio programa de donación en asistolia no controlada, pero es un proceso especialmente complejo. A ustedes no se les escapa que la logística, el desarrollo de un proceso de donación en asistolia a partir de una persona que se para en la calle es especialmente complicado y requiere una perfecta cooperación entre los diferentes actores: el servicio de emergencias extrahospitalarias, la urgencia del hospital y la coordinación de trasplantes. Pero bueno, surgen estos programas pioneros en la década de los 80, sobre todo en 3 ciudades de España, en Madrid, en Barcelona y La Coruña. Y bueno, pues es un programa que funciona más o menos, pero que realmente se basa en 3 equipos. Es lo que teníamos desde la década de los 80 hasta el nuevo periodo del que yo les empiezo a hablar.
En España se había tomado la decisión, después de la conferencia de Maastricht del año 95, que nosotros solo íbamos a desarrollar este tipo de donación, la donación en asistolia tipo 2 o la no controlada. Y fíjense si lo teníamos claro, que en el año 96 hicimos nuestro primer documento de consenso nacional sobre donación en asistolia, en el que especificábamos que no íbamos a abordar la donación en asistolia tipo 3 o controlada. Probablemente tampoco en aquel momento fallecían en nuestras UCIs personas después de una limitación de tratamiento de soporte vital. No teníamos probablemente potencial en aquel momento. Y fíjense ustedes que la primera legislación que hace referencia en nuestro país a la donación en asistolia, la del año 99, incluye una serie de disposiciones que solamente hacen referencia a la donación tipo 2 e ignoran la tipo 3. No la prohíben, es decir, no era ilegal, pero sí estaba en una situación no regulada, era alegal. Por lo tanto, estábamos nosotros con la donación tipo 2, desarrollada por estos equipos de forma independiente, y no había nada más en nuestro país y ninguna intención de cambiar la situación. Pero las cosas han cambiado, empezaron a cambiar y cambiaron mucho. En primer lugar, a pesar de que somos un país excelente en trasplante, todavía distamos mucho de la autosuficiencia. Esta es la lista de espera para trasplante de todo tipo de órganos sólidos en nuestro país, en azul, y esta es la actividad trasplantadora. Y seguimos observando año tras año este gap entre la oferta y la demanda de órganos para trasplantes. Y además, cuando nosotros evaluamos de qué forma empiezan nuestros pacientes a recibir tratamiento sustitutivo renal cuando debutan por primera vez con una insuficiencia renal en necesidad de tratamiento sustitutivo, solamente el 5% de los pacientes empiezan directamente con un trasplante renal. Es decir, el trasplante anticipado o preemptivo es absolutamente excepcional en nuestro país y este sería un buen marcador de autosuficiencia en trasplantes, que pudiéramos trasplantar a los pacientes sin necesidad de pasar por diálisis. Por lo tanto, todavía podríamos mejorar. Pero el entorno, como les decía antes en la presentación de la jornada, no es favorable para la donación. Por diferentes motivos, la incidencia de muerte encefálica en nuestro país va descendiendo. Básicamente porque los eventos que producen daño cerebral devastador, los accidentes de tráfico, accidentes laborales, afortunadamente han disminuido en nuestro país y por otra parte porque cada vez se trata mejor al paciente neurocrítico y con una serie de intervenciones como lo que llamamos la craniectomía descompresiva que hacen que pacientes con daño cerebral grave que fallecen no necesariamente lo hagan en muerte encefálica, sino que lo hacen en otras circunstancias. Por lo tanto, si nosotros queremos responder a la necesidad de órganos, pues tenemos que trabajar o hacer algo diferente a simplemente depender de la donación en muerte encefálica. Además, la forma en la que fallecen nuestros pacientes en la UCI, en las UCIs de nuestro país, ha cambiado mucho a lo largo de los años. Estos son datos del estudio Ethicus, un estudio que se publica a principios de siglo, en el que se describe la forma en la que fallecen los pacientes en las UCIs europeas y ponen de manifiesto que en los países del sur de Europa es muy infrecuente que un paciente fallezca tras la limitación de tratamiento de soporte vital. No se ve aquí el subtítulo de la diapositiva, pero este es un estudio que se publica en el 2003. Entonces, fíjense ustedes cómo en el norte de Europa hay muchos pacientes que fallecen en la UCI, 47%, tras una limitación de medidas de soporte vital, y en los países del sur de Europa, incluyendo a España, se ve que esto es muchísimo menos infrecuente. Por eso les decía que a principios de siglos que realmente no teníamos potenciales donantes en asistolia tipo 3. Pero esto es una foto que se toma en un momento determinado de la historia, se publica en 2003 en la revista JAMA y de alguna forma en el año 2008 nosotros intuimos que esto iba a cambiar e iba a cambiar mucho. Estas fueron recomendaciones producidas por la Sociedad Española de Intensivos sobre el tratamiento del paciente crítico al final de la vida, donde especifican que cuando se ha llegado a una situación de futilidad terapéutica, es decir, cuando está tratando a un paciente en intensivos y ya ese tratamiento no sirve para nada, continuar con ese tratamiento atenta contra el principio de dignidad humana y lleva a un consumo innecesario de recursos. Por lo tanto, los propios intensivistas elaboran un documento que anticipa que se van a producir cambios en la forma en la que mueren los pacientes en las UCIs españolas.
Nosotros tenemos muchos estudios que ponen de manifiesto este cambio. Fíjense ustedes, este es el estudio ACOR, un estudio que se realizó en España hace relativamente poco, donde analizábamos en qué circunstancias fallecían pacientes por daño cerebral catastrófico en nuestro país y pudimos observar que aproximadamente el 20% fallecían tras una limitación de tratamiento de soporte vital. Y a estos pacientes no les estábamos ofreciendo la opción de ser donantes de órganos, pese al principio que se establecía en nuestra diapositiva inicial, ese concepto de la donación como parte integral de los cuidados al final de la vida, porque habíamos tomado esa decisión de no abordar la donación en asistolia controlada. En esta situación se decide repensar por completo la donación en asistolia en España, con un grupo de trabajo extraordinario donde estaban representados los diferentes profesionales implicados. En el año 2012 elaboramos un nuevo documento de consenso y este nuevo documento de consenso ya hablaba de los dos tipos de donación, la tipo 2 y la tipo 3. Es más, también nos realizamos un cambio en nuestra legislación y, de hecho, el Real Decreto que está vigente en el momento actual, que es el del año 2012, ya contempla en uno de sus anexos la donación a partir de los dos tipos de donantes, el donante tipo 2 y el donante tipo 3. Pilotamos un programa de donación en asistolia controlada durante los años que estábamos trabajando en este Plan Nacional de la Donación en Asistolia y se pilotó en el País Vasco, en Álava. Y el resultado es este que ven en la diapositiva. O sea, ese cambio, a esa actualización de nuestra normativa, añadimos todo lo que se realizó, que fue un enorme esfuerzo en educación y en formación continuada de profesionales, de todos los que participaban en el proceso. Y, entre otras cosas, un enorme apoyo institucional por parte de las consejerías, las coordinaciones autonómicas de trasplante, los hospitales y la ONT. El resultado es el que ven en la diapositiva. Aquí tienen la donación clásica en España, la tipo 2, la no controlada, que ha permanecido relativamente estable en nuestro país, y fíjense en naranja cómo ha evolucionado la donación en asistolia tipo 3 o donación en asistolia controlada. Ha evolucionado de forma diferente los dos tipos de donación en asistolia. Es la tipo 2, cada color es un hospital. ¿Se acordaban? El gris, el naranja y el negro representan nuestros 3 hospitales que hacían este tipo de donación desde la década de los 80. Y fíjense cómo en los últimos años, si se mantiene la actividad con todos estos colorines, ha sido a expensas de muchos otros hospitales que han empezado a hacer este tipo de donación en diferentes ciudades, como por ejemplo Granada, Sevilla, Santander, San Sebastián, Cáceres. Es decir, se ha producido la incorporación de nuevos programas de donación en asistolia tipo 2. Desde principio de siglo, fíjense ustedes que hemos llegado a realizar más de 1.700 trasplantes de estos donantes en asistolia tipo 2. Pero la tipo 3, la controlada, la nueva, ha evolucionado de una forma completamente diferente. Fíjense ustedes como aquí tenemos muchísimos hospitales realizando este tipo de donación, muy poquitos donantes por hospital, pero que han sido determinantes para este aumento exponencial en la actividad trasplantadora. Y fíjense que solo desde el año 2009 ya hemos hecho más de 1.100 trasplantes renales con este tipo de donantes. Y fíjense que además nos permite realizar trasplante hepático, pulmonar, páncreas, y dentro de poco empezaremos con el corazón de donantes en asistolia controlada. Esta es la situación de los programas de donación en asistolia. A finales de año había 74 programas distribuidos por todo el territorio nacional y en prácticamente todas las comunidades autónomas, y ahora hay más de 80 hospitales que están realizando este tipo de procedimientos. Fíjense ustedes cómo ha sido determinante la donación en asistolia en España. Esta es la donación en muerte encefálica, la azul, y fíjense ustedes lo que ha contribuido la donación en asistolia controlada en naranja, la no controlada y la controlada, pero la definitiva ha sido la tipo 3. De tal forma que gracias a ello hemos conseguido no solamente alcanzar, sino superar los 40 donantes por millón de población. ¿Cómo nos sitúa esta evolución en el mundo? Pues como ven en la diapositiva, en el año 2016, España, con casi 500 donantes en asistolia, fue el tercer país en número absoluto de donantes en asistolia y el primero en tasa de donantes en asistolia por millón de población. ¿Quedan 5 minutos?
Este ha sido el impacto en la actividad trasplantadora. En verde tienen la actividad de trasplante renal, o sea, nos ha permitido sobre todo aumentar la actividad de trasplante renal, pero también ven el impacto en el hígado en rojo y progresivamente en el pulmón en azul. Pero me apetece que vean esta diapositiva. Si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos impulsado la asistolia, ¿qué habría pasado con la actividad de trasplante renal en España? Pues en azul tienen los trasplantes renales que hacemos de donantes en muerte encefálica. Bueno, pues habría permanecido esta actividad absolutamente estable si no hubiéramos incorporado en naranja la donación en asistolia, que ahora mismo corresponde o contribuye prácticamente al 23% de todos los trasplantes renales que se hacen en nuestro país. Para terminar, me gustaría hacer un breve repaso de qué resultados proporcionan estos órganos, particularmente los trasplantes renales. Empezamos con la asistolia no controlada. Bueno, el artículo clásico de donación en asistolia no controlada, de la tipo 2, de la parada cardiorrespiratoria en la calle, es este estudio, que aunque es antiguo, creo que es importante que lo recordemos, es el del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde se puso rápidamente en evidencia que en esta línea negra ven la supervivencia de los injertos de donantes en asistolia tipo 2 y ven cómo se asemeja en esta línea punteada a la que obtenemos con donantes en muerte encefálica jóvenes. Por lo tanto, este estudio fue determinante para poner en evidencia que merecía la pena trabajar por este tipo de riñones, a pesar de que inducen una mayor frecuencia de función renal retardada. Es frecuente, muy frecuente, que los pacientes requieran diálisis inmediatamente después del trasplante, pero una vez superada esa etapa recuperan función y obtienen buenos resultados de supervivencia. En la ONT, desde el año 2012, estamos recopilando información con todos los equipos trasplantadores con respecto a los resultados de todos los procedimientos de trasplante que se hacen con estos donantes en nuestro país. Y ya tenemos información de más de 500 trasplantes renales realizados durante este periodo de tiempo. La supervivencia del injerto al año es del 87%. Las pérdidas se producen fundamentalmente al principio, hay un 7% de no función primaria, pero luego repercute en una buena supervivencia, aunque, como les decía, la tasa de diálisis, la necesidad de diálisis en el postoperatorio inmediato es elevada. En lo que estamos trabajando es en investigar qué factores podemos modular nosotros en el proceso que mejoren esos resultados. Esta es una diapositiva compleja, pero fíjense ustedes que ya hemos identificado claramente que hay determinadas técnicas de preservación, en concreto con los dispositivos ECMO, lo que realizamos en el cadáver, que nos permiten mejorar la supervivencia de estos injertos notablemente frente a técnicas de preservación más antiguas, como la técnica del doble balón. Por lo tanto, estamos trabajando en red para saber cómo mejorar todavía más esos resultados. En el tipo 3, la experiencia fundamental viene de Reino Unido. Reino Unido es, junto con Estados Unidos, quien ha acumulado más experiencia en este tipo de trasplantes. Pues bien, sabemos, gracias a Reino Unido, que la supervivencia de los injertos en muerte encefálica y en asistolia es exactamente igual, en asistolia controlada, y que los expandidos, los donantes más marginales de edad más avanzada en muerte encefálica y en asistolia, también tienen los mismos resultados. Como ocurría con la no controlada, lo que vemos es que en todo van igual, pero hay una mayor incidencia de función renal retardada o necesidad de diálisis en el postoperatorio inmediato, de aproximadamente el 50% en la asistolia controlada versus 25% en la muerte encefálica, pero por lo demás terminan funcionando igual de bien. ¿Qué sabemos en España? Pues la supervivencia al año es del 93%, se pierden al principio algunos injertos, un 4%, y esta es la incidencia de función renal retardada, luego unos resultados muy similares a los de los británicos. E igualmente estamos trabajando por entender qué podemos mejorar en ese proceso que nos permita aumentar la calidad de los resultados, y ahora hemos identificado entre todos el impacto que tiene el tiempo de isquemia fría en los resultados post-trasplante. Por lo tanto, y como conclusiones, la donación en asistolia en España, que espero que hayan conocido y entendido bien lo que es, si no se lo sigo explicando luego en el café, ha contribuido de manera muy importante a aumentar las probabilidades de trasplante y muy particularmente de trasplante renal en nuestro país. Sin la donación en asistolia no seríamos capaces, no habríamos sido capaces de alcanzar los casi 3.000 trasplantes renales que hicimos el año pasado.
Tanto la donación en asistolia no controlada, tipo 2, la clásica de España, como la controlada o tipo 3, la que hemos incorporado recientemente, se relaciona con muy adecuados resultados después del trasplante renal en términos de supervivencia del injerto, aunque sabemos que la necesidad de diálisis en el posttrasplante inmediato puede ser más frecuente con este tipo de órganos, pero si se recupera la función, esos injertos que se recuperan terminan funcionando perfectamente bien. Y lo que les puedo asegurar es que la Red de Donación y Trasplantes Española, en cooperación con la ONT, estamos trabajando en identificar cómo podemos mejorar factores dependientes del donante, del proceso y del propio receptor que nos ayuden a mejorar la utilización de órganos de estos donantes y los resultados después del trasplante. Yo creo que este impacto de la cooperación entre toda la red de donación y trasplante española para darles unos mejores resultados y un mayor acceso al trasplante es el mensaje con el que me gustaría acabar. Este es un viejo proverbio indio que dice que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, siempre camina acompañado. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta a la doctora Beatriz Domínguez. Yo sí quiero hacerle una, doctora. ¿Qué diferencia de negatividad familiar hay entre el tipo 1 y el tipo 3? Pues en el tipo 2 es un tipo, en general, tenemos unas tasas de consentimiento a la donación mayores en la donación en asistolia que en la muerte encefálica, lo cual atribuimos a que la comprensión por parte de la familia del fallecimiento tras una parada cardiorrespiratoria, que es la forma clásica de fallecer, es más sencillo que la comprensión de la donación en muerte encefálica, en la que la familia sigue viendo a una persona que está caliente, está conectada a un ventilador, tiene por lo tanto respiración. Entonces el concepto de la muerte y entender el concepto de la muerte para la familia es más fácil en la asistolia que en la muerte encefálica. Pero dentro de la asistolia es particularmente más elevada la tasa de consentimiento familiar en la clásica, en la clásica para España, en la tipo 2 o no controlada, normalmente porque la familia ha sido testigo de todos los intentos de reanimación cardiopulmonar en la calle y es más fácil para ellos comprender todo el proceso y cómo han surgido todos los acontecimientos desde que se produce la parada cardiorrespiratoria inesperada de esa persona. ¿Alguna pregunta más? Bueno, se ganaría mucho tiempo, pero lo que no sabemos es qué efecto tendría sobre la sociedad un efecto fiscalizador o un intento fiscalizador de órganos por parte del sistema. A nosotros de momento nos funciona muy bien la forma en la que abordamos el tema de la entrevista familiar. Dese usted cuenta de que nosotros en esa entrevista lo que intentamos en primer lugar es apoyar a la familia en el proceso de duelo. O sea, nosotros no vamos, el coordinador de trasplantes no va exclusivamente a solicitar autorización para la obtención de órganos. Lo que va es ayudar a una familia en un proceso de duelo. Y le ayuda a tomar las decisiones que tiene que tomar en ese momento, dentro de las cuales se abre la opción de la donación de órganos. Y esto tiene un efecto muy bueno en nuestra sociedad. Por una parte, las familias se sienten apoyadas y gracias a los esfuerzos que hemos realizado en comunicación en situaciones críticas por parte de los profesionales, las familias se sienten cuidadas en un momento muy duro, en el momento más duro al que se enfrentan. Y, por otra parte, nosotros les guiamos en entender qué habría querido su ser querido con respecto a la donación de órganos. Y respetarlo así funciona bien, es bien aceptado por la sociedad, es bien aceptado por los profesionales y yo creo que imponer la donación, como muchos interpretarían por nuestra ley de consentimiento presunto, no creo que fuera beneficiosa para el sistema. Creo que así nos va muy bien y no tenemos ningún plan de cambiar la forma en la que abordamos este tema por el momento. Pues damos por finalizado. Sí, parece que hay alguien. ¿Una última pregunta? Es que no veo nada.
Vamos a ver, la necesidad de que 3 médicos certifiquen el fallecimiento es un requerimiento legal para el diagnóstico de muerte encefálica. En la asistolia es un médico independiente de todo el proceso de donación el que tiene que diagnosticar ese fallecimiento. Cómo se hace es completamente diferente. Estas personas unas veces la limitación se va a realizar en la UCI, otras veces se hace en quirófano. Pero en los dos casos la situación es la misma. En primer lugar, se ofrece a la familia la oportunidad de estar con esa persona en sus últimos momentos hasta que fallece y, insisto, es un profesional independiente de todo el proceso de donación el que realiza el diagnóstico de fallecimiento. Si la familia está presente, se intenta que no haya más profesionales que los imprescindibles hasta que se produce la muerte. Y si la familia no quiere estar presente, suelen estar más profesionales en el quirófano o en la UCI, pero siempre con el mayor respeto a una persona que no solamente está en su proceso de morir, sino que ha realizado el gesto de contribuir a la donación de órganos. Por lo tanto, todo se realiza con las mayores garantías y con el mayor respeto por la dignidad de la persona en el momento de su fallecimiento. Lo siento, pero es que no veo dónde está porque estoy deslumbrada. Pues muy bien, pues con esta pregunta damos por finalizada la conferencia de la doctora Domínguez. Muchas gracias, doctora.